Un fin superior de la universidad es la difusión del conocimiento universal, en beneficio general de la humanidad, a través del entorno virtual. A continuación, presentamos Extensión Universitaria. Buen día, señoras y señores, para este miércoles 26 de agosto del año 2020. Respecto al problema número 1 del mundo, ciertamente las vacunas son una luz de esperanza. Y ojalá que esta primera reflexión de la mañana nos permita conocer que si no estamos al lado de Dios, porque Dios nos ama y ama solamente a los que viven con la sabiduría. Y ojalá que quienes experimenten la vacuna lo hagan con la más profunda sabiduría. Por eso relacionamos la reflexión matutina a aquel recuerdo del sueño en que Salomón pidió a Dios solamente sabiduría. Y ustedes lo pueden comprobar en Primera de Reyes, versículos del 13 al 6. Se reflexiona en esta parte lo siguiente. Dice, la condición indispensable para adquirir la sabiduría es tener un corazón humilde y sencillo. Abraham, Moisés, María fueron llamados a realizar grandes obras, porque a pesar de que no se creían dignos, pusieron su persona al servicio de Dios con humildad. La sabiduría abre los caminos del Señor y endereza los senderos. Esta sabiduría nace de la confianza en un Dios que no nos abandona y que nunca nos abandonará. Siempre y por siempre la sabiduría de Dios actuará en la historia del mundo. En la realización del plan de Dios concurren pecado. ¿Por qué no el coronavirus lo tomamos como un pecado? Castigo, penitencia y al final lo más sabroso, lo más delicioso, el perdón y la vida eterna. Lean Primera de Reyes, versículos del 3 al 6, y ustedes van a encontrar otras reflexiones que nos van a ayudar a perder el miedo ante el coronavirus. Por eso nuestra portada central del día está relacionada a la vacuna cubana que empezó a probar en humanos contra el COVID-19. Primera reflexión. Cuba es el país más pobre de Latinoamérica. Comparado con el Perú, con Colombia o con cualquier otro país de América Latina, seguirá siendo el país más pobre, pero ya probó su primera vacuna. Con alrededor de 700 personas, Cuba empezó a probar la vacuna desarrollada contra el coronavirus. Buena noticia. Autoridades y científicos de la isla, donde el impacto de la COVID-19 ha sido menor que en otros países latinoamericanos inclusive, bautizaron el proyecto como Soberana 1. De cumplirse todos y todas las fases del testeo y si se logra demostrar su seguridad y eficiencia, podría ser la primera vacuna contra el coronavirus desarrollada en América Latina. Expertos de diferentes institutos de salud y de ciencia de la isla caribeña hicieron la presentación de la vacuna en un encuentro con el presidente Miguel Díaz-Canel hace algunos días pasados. Ahí no quedó el proyecto.
caminó y ya se está probando. En sí, la etapa de prueba en humanos oficialmente empezó este pasado 24 de agosto de 2020 y en febrero del año 2021 se sabrá si Cuba acredita tener un producto biofarmacéutico para inmunizar o al menos minimizar los efectos del terrible coronavirus. Los científicos que desarrollan Soberana 1, investigamos más, están optimistas, aunque también existen voces de fuera de la isla que por el momento actúen con cautela. Vicente Vélez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas, con sede en La Habana, Cuba, explicó al jefe del Estado cubano cómo la fórmula será probada en diferentes fases y que éstas pueden culminar a mediados de febrero del año 2021. Los primeros en recibir la vacuna tenían entre 18 y 80 años de edad. Y esta fase de prueba en humanos durará hasta finales del mes de octubre del año 2020. El reclutamiento comenzó el pasado lunes con personas sin alteraciones clínicamente significativas y que otorguen por escrito su consentimiento informando de su participación en el estudio, detalla un reporte del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos en su respectiva página web, a la cual todos pueden acceder. En la primera fase se administra la vacuna a 20 personas entre 19 y 59 años. Una semana después la recibirán otras 20 en edades comprendidas entre 60 y 80 años. Después, el próximo 11 de septiembre de este año, se ampliará la cantidad de voluntarios hasta llegar a 676 pruebas. Según lo publicó el diario oficial Granma de Cuba, por eso es que le damos todo el relieve del caso a esta investigación. Los participantes recibirán 2 dosis de la fórmula y el acompañamiento de su evolución en seguridad, reactogenicidad. Estará a cargo del Instituto Finlay. La segunda etapa de los testeos se realizará hasta enero del año 2021 y Cuba anunciará los resultados que llegue a producir Soberana 1 hasta el 15 de febrero del año 2021. En la mayoría de las vacunas que en la actualidad se prueban en el mundo, las 2 últimas fases de prueba se hacen con cientos y a veces miles de personas. Ese es el camino que queda por recorrer. Logramos vencer el primer escalón en 3 meses. Un escalón que en términos de coronavirus es un escalón importante, dijo Vélez Bencomo a la televisión cubana en forma pública. El científico destacó que solo existen 30 candidatos de vacuna aprobados para estudios clínicos y uno de ellos es el cubano. Se sabe que al menos 150 fórmulas de inmunización se desarrollan actualmente en diferentes países del mundo para contener la pandemia. Felipe Lovelo, que es experto en epidemiología de Cuba e investigador de la Universidad de Emory de Atlanta, Estados Unidos, reconoció que Cuba tiene fortalezas y a la vez algunas limitaciones para convertir a la vacuna Soberana 1
de una alternativa factible. Puede tener la capacidad científica y tecnológica, pero otra cosa es desarrollar una vacuna que pase todos los filtros de seguridad y de efectividad. Esos filtros requieren de capacidad técnica y tecnológica, pero también logística, señalaron. El médico agregó que el aspecto logístico puede ser donde Cuba tenga algunos problemas, dado que no es parte de los circuitos públicos privados entre gobiernos y farmacéuticas alrededor del mundo. Hay una gran colaboración mundial y tal vez Cuba tenga menor acceso a esas redes científicas, añadió. Lobelo sostiene que no confiaría en una vacuna que no se haya probado primero en miles de personas y con los diferentes estudios de seguridad. Ese es el desafío que tiene Cuba por delante, según él. El investigador también destaca que es importante que existan diferentes fórmulas de vacuna, porque pueden tener niveles distintos de efectividad, sobre todo en grupos de población por edad, condiciones de salud o situación geográfica. Al respecto, el cubano Vélez Bencomo sostiene que Cuba tiene la experiencia, capacidad para desarrollar la fórmula para inmunizar a la población del coronavirus, problema número 1 del mundo actual y con todos sus rebrotes. Ya teníamos los conocimientos y sabíamos que teníamos que agarrar el machete y competir por esa vacuna, indicó la televisión cubana. En el caso del Perú, ¿cuántos quisiéramos tener también ese machete para decir lo mismo? Pero no sabemos actualmente cuán cerca o cuán lejos estemos. Pero el ejemplo de Cuba vale la pena tomarlo en cuenta. Este candidato vacunal, aseguró el investigador, presenta bajos riesgos, pocas incertidumbres y alentadores resultados en la fase preclínica realizada en conejos y ratones. El científico además dijo que Soberana 1 es el primer candidato de Latinoamérica y el primero en un país pobre en recursos económicos, pero grande en espíritu. Perú no está mal económicamente. Su espíritu también es grande, pero no llegó a tomar el camino que tomó Cuba. Nos preguntamos, ¿por culpa de quién? ¿Del Ejecutivo, del Congreso, de su periodismo investigador combativo, de sus científicos que sí los tiene? ¿Por culpa de quién? Esa es la gran pregunta que no tiene respuesta de inmediato y ustedes lo pueden comprobar. Esa es la razón también por la que lo hemos logrado, concluyó este científico. Visto desde todo ángulo, nosotros no dejamos de tener razón porque todo ello es fruto del avance que en los últimos tiempos nuestros científicos latinoamericanos siempre destacan y Cuba acaba de tomar un lugar preferencial. Y que en estos tiempos duros y severos llegó a un punto de gran expectativa. Y nosotros apelamos siempre a la misericordia del Hacedor de todo lo que existe en el mundo, que estos resultados sean exitosos por el bien de nuestros seres queridos que deben todavía cumplir con la misión y el plan de Dios que ha trazado para cada uno de ellos. ¿No les parece que es así?
Buenos días. Vamos ahora respondiendo algunas inquietudes de quienes están en la suscripción y también la visualización de extensión universitaria. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? Puede sobrevivir hasta 72 horas en superficie de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficie de cartón. Por eso, evite tocarse los ojos, la boca o la nariz cuando tuvo contacto con cada uno de estos objetos, recomienda la Organización Mundial de la Salud. Otra pregunta. ¿Las heces contagian cuando uno va al baño, etcétera? Al respecto es concreta la respuesta de la Organización Mundial de la Salud. No de nosotros, sino de los expertos. Aun cuando durante esta pandemia y la otra del ébola, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud siempre se ganó el trofeo de la observación y la complicidad con los millonarios. Pero es una autoridad la Organización Mundial de Salud y dice, hasta la fecha no hay pruebas de que el virus del COVID-19 sobreviva en el agua, incluidas las heces en las aguas residuales. Pregunta, ¿la transfusión de sangre puede contagiar si están infectados? Respuesta de la Organización Mundial de la Salud. En general, los virus que provocan enfermedades respiratorias no se transmiten por transfusiones de sangre. Los centros de sangre deberían aplicar medidas para el cribado de los donantes de sangre a fin de evitar que personas con síntomas respiratorios o fiebre donen sangre, como medida solamente de precaución. Los centros de sangre podrían promover la autoexclusión de las personas que hayan viajado a un país infectado por COVID-19 en los 14 días previos a la donación de sangre, y así se resuelve el problema. Bien, vamos ahora a revisar algunos titulares de los principales diarios de nuestra capital de la República. Incluimos a Exitosa, que está publicando en primera de primera, aprueban retiro de ONP. Segundo tema, interpelarán a la ministra de Economía. Gestión está publicando y dice, empiezan a refinanciar deudas de MIPES con mayor atraso de pagos. Los intereses. Correo está publicando, ministra Alba enfrentará doble interpelación. El Comercio, devolver fondos de la ONP puede abrir forado fiscal. Y sobre este tema habría muchísimas preguntas que hacer. La República dice en su primera de primera, Congreso acuerda pagar 18.762 millones a los afiliados de la ONP. El peruano, gobierno repartió más de 100 millones de medicinas y equipos de protección. Pero la pregunta la recontrapregunta sería, pero vencimos al COVID en el Perú, comenzamos bien, hubo mea culpas. El peruano tendría que responder. La Razón dice, así será la devolución de la ONP. Los que están en Lima podrán adquirir a esa información detallada. Y en los deportes, qué pena, Messi le dice adiós al Barcelona. Pero esto está en veremos. ¿Por qué razón? Dice, no quiere seguir en el club catalán. Se enojó por la forma como despidieron a su gran amigo Luchito Suárez, el murciélago.
Cristal y Alianza Lima empataron ayer 1-1 con goles de Bayón y Herrera. Fue partido por la octava fecha de la Liga 1. Y Cienciano le ganó 1-0 a Deportivo Municipal. Binacional. Binacional iba ganando el partido 2-0. Pero Cantolao reaccionó y al final el partido resultó 3 para Cantolao, 2 para Binacional en su primer compromiso de Binacional en la capital de la República. Qué pena con Binacional. Al cierre. Esperemos que recapaciten, expresó Pilar Macetti, ministra de Salud, acaba de hacerlo, ante el paro médico convocado para hoy miércoles 26 y mañana jueves 27 por la Federación Médica Peruana. Señora ministra, reúnase cuanto antes, muy temprano, haga lo que hacía Evo Morales. A las 5 de la mañana hacía Consejo de Ministros en La Paz, Bolivia, y solucionaba los problemas. Otras, ensayos clínicos de la vacuna Johnson & Johnson contra COVID-19 se harán en Lima, en El Callao y en Loreto. Fue la última. Y en México dice que tiene ya 4 vacunas listas. Y que la dexametasona es el medicamento que está dando buenos resultados para combatir el COVID-19 y que de las 4 vacunas, una de ellas inclusive dice que China le ha pedido a México que le permitan que los enseñen. Aquí está la información detallada en breve. Y probando más de 100 vacunas a nivel global. Es decir, cada uno de los países o los que tienen posibilidad de hacerlo están lanzando entre 1 a 7 vacunas. México tiene 4, hay países que tienen 1, entonces vemos que la llevamos, estamos haciendo nuestro esfuerzo. Una felicitación a doctores de la UNAM y a doctores de otras partes y de otras universidades, pero que son 100% mexicanos. México está en conversaciones con el gobierno y laboratorios privados de China, así como la compañía AstraZeneca para probar una vacuna experimental contra el COVID-19, dijo el lunes una funcionaria de la Cancillería del país latinoamericano. En un intento por detener el avance del coronavirus que ha afectado a poco más de 10 millones de personas, esta es la estrategia que tiene el gobierno mexicano. No solamente eso, ¿qué más se está aplicando en este momento en los hospitales? La realidad es que hay una carga de trabajo impresionante en los hospitales que son de COVID. ¿Qué está haciendo nuestro país? ¿Qué están haciendo nuestros doctores? Hay un medicamento que no se ha aplicado en ninguna otra parte del mundo más que en México, donde lo que se intenta es desinflamar las áreas que el coronavirus ataca y que está resultando, y que otros países del mundo también están volteando a ver por esta razón. Y dice así: 4 buenas noticias para el COVID-19 en México. En los últimos 5 años, un equipo de investigadores en México ha experimentado cómo un medicamento puede desinflamar el sistema nervioso central. Se llama dexametasona. En lugar de inyectarlo, han propuesto que se use una cantidad mínima que llegue al cerebro desde el nervio olfativo que está en la nariz. Han tenido, que es justamente por ahí donde se hace la prueba del COVID-19, donde han tenido buenos resultados controlando las inflamaciones en el sistema nervioso central, en el respiratorio y en el organismo en general. Pero te debes estar preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el coronavirus? Vamos a seguir leyendo. En marzo pusieron que ese tratamiento también se use para pacientes del COVID-19, que provoca una inflamación de todas las células del cuerpo humano, incluyendo los pulmones, así como también el sistema nervioso. Por eso creemos que muchos pacientes pierden el gusto y el olfato una vez que contraen este virus. Así lo dio a conocer una investigadora de la UNAM, donde ha dado resultados y otros países que están pensando en aplicarlo. Dice así: hace unos días el equipo recibió la noticia de que se hará una prueba experimental
de este tratamiento en 60 pacientes del Hospital General de la Ciudad de México, uno de los que tienen más pacientes con coronavirus. El siguiente paso es que sea aprobado como protocolo único. Esto es que todos los hospitales que tienen coronavirus puedan empezarlo a usar. En los últimos meses, esto es lo más importante, investigadores de Europa y de Estados Unidos han experimentado con dexametasona, pero México lleva la ventaja de que la vía intranasal está aprobada en otros padecimientos como inflamación descontrolada. Así explica la científica, donde como ya llevan varias semanas aplicándolo y ha venido resultando, tienen la certeza de que si lo comienzan a aplicar en todos los hospitales podría generar algo muy favorable, pues muy favorable, en efecto, que sea así. Y al final nuestro saludo a Lima, a don Lizardito, que también tiene su propia medicina natural. Lizardito tiene como punto de partida el quillón, el ajo, la cebollita, a servir un matecito, lo endulza con miel y dice que lo libró de algún síntoma del coronavirus. Felicitaciones a Lizardito Caguana. Como también a Osías, que explicó que hay hasta 10 casos muy importantes para tomar en cuenta dónde podría estar presente en la superficie el coronavirus. También en Andahuaylas a mi gran amigo Alejandro Sebastián, que también está investigando sobre el coronavirus. En Putina, a los propietarios de Baños del Inca, las aguas calientes también ayudan a controlar el coronavirus. A don Gesualdo y a doña Vicky, una empresaria de futuro, debería ser galardonada como la mejor de Putina. Y en La Paz, Bolivia, a don Fulgencio Canaza Anco, que sigue visitando hospitales de Bolivia con coronavirus y les lleva la palabra de Dios. Y al doctor Leimes, que acaba de escribir un libro muy bonito sobre la alimentación para frenar el coronavirus. Que Dios bendiga al Perú, que lo guarde también. De igual manera, a las principales autoridades de la Universidad Nacional José María Arguedas, que los ilumine, que les dé siempre una salud completa, a todo su cuerpo jerárquico, también de docentes administrativos, desde el más pequeño hasta el más grande. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Mañana que sea mejor. Mientras tanto, hasta pronto. Muy buenos días. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria. Contribuye, por lo tanto, al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. A continuación, por Extensión Universitaria, presentamos el pensamiento del programa. Buen día a todos los oyentes, mi nombre es Judith Cris Mozo Chipana. En los próximos minutos les vamos a hablar de un tema muy importante, la educación en tiempos de pandemia. Pero antes reciban el saludo de mis compañeros Cristel Orozco Silvera y Josué Tica Sánchez. Los días de estado de emergencia por el COVID-19 en el Perú siguen transcurriendo. Las actividades se están retomando de forma gradual y progresiva dentro del marco de la reactivación económica. Sin embargo, la educación, el sector de vital importancia, aún sigue siendo relegado por el Estado hasta cierto punto, siendo aún más evidente en estos tiempos. Esta información será ampliada por mis compañeros. A resultado de esta pandemia, la cual afectó a más de 9,9 millones de alumnos, es que el gobierno ejecuta el programa Aprendo en Casa, con la finalidad de contribuir al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. A pesar que se da este programa, nos preguntamos, ¿nos afecta a todos de igual manera? Pues no nos afecta de igual manera. Según la Minedu, menciona que el 95% de la difusión de este programa llega a las zonas urbanas y el 90% a la zona rural. Al ver estos porcentajes nos ponemos alegres porque es casi el 100%, es más del 50%
lo cual se difunde este programa. Y ahora, la pregunta que nos hacemos ¿es igual el porcentaje de recepción, interacción y aprendizaje de este programa? Según el INEI, solo el 39% tiene acceso en la zona urbana al Internet y el 5% tiene acceso en la zona rural, es decir, menos del 50%, es muy bajo. Es verdad que pasó un tiempo y el acceso del Internet aumentó, sí, pero sobre todo esto se sigue dándose en la zona urbana, ya que no todas las familias tienen ingresos económicos. En realidad, en esto de la educación, la zona urbana tiene una mayor ventaja a la zona rural y pues tenemos que enfocarnos más en la zona rural, en que su aprendizaje, en que esta calidad de educación sea mejor. ¿Y qué decir de la zona de extrema pobreza? Pues diríamos que fue regalado al último círculo del infierno de dantesco, literalmente está en el olvido, resaltando que el Estado solo invierte el 3,8% del PBI en la educación, lo cual es demasiado bajo, siendo un sector muy importante. No obstante, este programa no es de una adecuada calidad. ¿Por qué? Porque no se da todos los cursos, mayormente se enfoca en el arte, en educación, y pues necesitamos que se aboque a temas de matemática, comunicación, ciencia y ambiente, entre otros. Aparte de ello, no se especializa en cada grado. Por ejemplo, en lo que es inicial, solamente hay un solo programa para inicial 3, 4 y 5 años. El programa se difunde por diferentes vías, ya sea internet, televisión y radio. Cuando hablamos del internet, mayormente, como decía, favorece a lo que es la zona urbana, pues la zona rural no muchas personas cuentan con el acceso al internet. La televisión es casi equitativo y mayormente favorece a las personas que no escuchan, ya que el programa incluye una enseñanza de señas. Sin embargo, en la zona rural no todos tienen televisión, sobre todo la zona de extrema pobreza. Y entonces, ¿qué pasa con estos niños que no escuchan y que solamente pueden aprender con las señas? También esto se debe a que la señal en la zona rural no es del todo buena y pues no se puede sintonizar bien los canales. La radio podríamos decir que es a lo que mayor tienen acceso los estudiantes, pero decimos solamente escuchar es necesario para aprender, pues no, las personas necesitan ver también para aprender, ya que viendo aprendes mejor que escuchando, por lo tanto no es suficiente. Aparte de esto, los niños pues tienen muchas ganas de aprender y caminan más de 10 kilómetros para poder acudir a lugares donde haya señal y así poder atender a sus clases, porque si es que están atendiendo media hora y luego se va la señal, pues pierden la hilación. El internet es muy importante, ¿por qué? Pues para que haya una interacción. Si no hay una interacción, ¿qué diríamos? Que la educación es vacía, porque los alumnos necesitan preguntar a sus docentes, necesitan consultar a sus docentes. Sobre todo, necesitamos una mayor interacción en lo que son los grados de primero, de primaria, sexto e inicial. ¿Por qué? Porque en primero se podría decir, es la base de la educación, pues ahí es donde que aprenden a leer, a escribir, y según cómo aprenden en primero, se dice que se va asimilando así progresivamente en los siguientes grados. En sexto grado, ¿por qué? Porque pasan de una educación primaria a una educación secundaria, pues es un tanto diferente. Y inicial, nuestros niños necesitan tener interacción con sus compañeros, jugar, y pues también porque pasan de inicial a primero y pues tienen que aprender lo que son las vocales y entre otras cosas. Añadiendo a todo esto, vemos el apoyo de las familias. Bueno, ahora que estamos con nuestras familias, diríamos que claro, los padres también pueden contribuir a la educación, y sí pueden contribuir, pero no todos, porque sabemos que
hay un gran porcentaje de personas analfabetas. Entonces, si es que un alumno está solo en casa, no hay quien lo apoye, sus padres son analfabetos, ¿qué apoyo estaría teniendo o cómo está yendo el avance de su educación? Estaría teniendo una baja educación y, por así decirlo, autónoma, pues dependería de cada alumno. Y nos preguntamos, ¿qué medidas se está tomando ante esta situación? ¿Qué se está haciendo? Bien, en base a lo mencionado anteriormente, en primera instancia el Ministerio de Educación junto con el Estado reaccionaron a tiempo frente a esta situación, ya que a tan solo 10 días después de detectar el primer caso del COVID-19, se tomó la decisión de entrar en una cuarentena en beneficio de todos. Y es así que se postergó el inicio de clases y las clases presenciales se suspendieron, marcando un gran impacto en el sector de educación. Pero para ello se creó la estrategia del programa Aprendo en Casa, siendo esta una de las primeras medidas que tomó el Ministerio de Educación frente a esta situación. Luego, tras analizar el cómo se estaba desarrollando las clases de manera virtual, se observó que no todos los estudiantes podían acceder a esta nueva educación, más que nada a la población rural. Es por eso que el Estado junto con el Ministerio de Educación tomaron la decisión de comprar tablets, tanto para la educación rural y urbana en situación vulnerable. Dicha entrega de tablets fue principalmente para alumnos desde cuarto de primaria hasta quinto de secundaria. Todo ello se adjudicó en 2 partes, con la cantidad de 498,000. Actualmente la primera fase ya concluyó, pero ahora, según la programación dada tras el nuevo proceso de adjudicación de las tablets, la segunda parte se entregará en octubre del presente año. Todo ello manifestó el titular del Ministerio de Educación, Martín Benavides. Asimismo, señaló que aún no se definió si los estudiantes de primaria y secundaria ascenderán de forma automática al finalizar el año escolar, que fue cursado a distancia para evitar contagios de coronavirus. De acuerdo con el ministro de Educación, dicha aprobación automática no sería la preocupación actual, sino por el contrario, lo que debería preocuparnos es garantizar que podamos seguir transmitiendo los contenidos educativos y que los profesores puedan retroalimentar a los estudiantes, es decir, hacer una interacción para que de esa manera se pueda impartir el conocimiento necesario y no dar este año como un año perdido. De este modo, Martín Benavides también mencionó que se está haciendo el esfuerzo para que los estudiantes puedan aprender cosas diferentes y puedan ir incorporando nuevos conocimientos, así como los docentes están dando retroalimentación, evidentemente en la medida de sus posibilidades, y justo esa es la preocupación actual, en mejorar la retroalimentación y cada vez tratar de llegar a más estudiantes. Es por eso que se está trabajando para poder integrar a los estudiantes a los que la estrategia virtual no ha llegado. Todo esto se llevará a cabo mediante un programa de recuperación de clases durante enero y febrero de 2021. Bajo estas aseveraciones se debe recalcar que al ser la educación uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades, no debemos permitir que las consecuencias de la pandemia por el virus pase sin dejarnos alguna enseñanza. Se debe priorizar una mayor inversión en una educación de calidad y aplicar estrategias que funcionen de manera efectiva. Sin embargo, aplaudimos la labor que vienen realizando algunos maestros, quienes al percibir que sus alumnos no cuentan con los medios de comunicación exigidos por la educación remota, ellos mismos les han proporcionado lo necesario. Y culmino diciendo que el derecho a la educación, consagrado en la Constitución, está más vivo que nunca en el rostro de cada uno de esas niñas, niños, adolescentes y maestros. Otro fin superior de la universidad es el servicio a la comunidad y al desarrollo integral de sus componentes. Hasta aquí llegó Extensión Universitaria. Nos vemos.